Hace algunos años me dirigí hacia la isla de San Andrés en el Mar Caribe, perteneciente al Océano Atlántico, para disfrutar de un periodo de descanso vacacional con mi familia. Íbamos pues muy contentos, muy alegres, disfrutando todo esto. Y cuando el avión iba a aterrizar en dicha isla, yo venía en la ventanilla, estaba observando el aterrizaje, ya el tren de aterrizaje se había ubicado en su lugar, los alerones de las alas del avión también. Bueno, venía observando todo ese tema del aterrizaje, noté que estaba cayendo un fuerte aguacero y en el momento en que el avión ya iba a tocar la pista, unos pocos metros nada más, vi que de repente el avión se elevó. Inmediatamente miré a mi esposa extrañado y con impresión y yo dije, algo pasa. El capitán de la aeronave nos dijo, señores tripulantes, estamos en una situación crítica, no podemos aterrizar en estos momentos debido a que un fuerte huracán está pasando por la isla, debido a un frente frío de Estados Unidos que durante estos días se ha ubicado en este lugar del Océano Atlántico. Nos vamos a empezar a sumergir cada vez más en la tormenta hasta lograr subir a una altura de 12.000 pies para sobrevolar por encima de la tormenta. Realmente ese momento fue dramático. Cuando el avión empieza a introducirse en la tormenta, la forma en cómo el avión se movía hacia todos los lados, los sonidos que ocasionaban los compartimentos del avión eran muy fuertes, algunos bolsos se cayeron, angustia había entre todos nosotros los tripulantes, el avión en esa turbulencia se movía mucho hacia todos los lados, la verdad los nervios se dispararon. Hasta que llegó el momento en que el avión logró salir de la tormenta, se ubicó a 12.000 pies y empezamos a sobrevolar sobre la tormenta. El piloto nos dijo, vamos a sobrevolar por encima de la tormenta unos 10 o 15 minutos aproximadamente, a ver si mejora el clima y volvemos a intentar. Nos sumergimos en la tormenta e intentamos aterrizar. Si no hay las condiciones, nos dirigimos nuevamente a nuestro aeropuerto de origen. La verdad es que esos 10 minutos hubo tranquilidad y nos serenamos. Y cuando yo veía el avión sobrevolando por encima de la tormenta, me acordaba del Salmo 28 que dice, Salmo 29 dice que Dios cabalga por encima de las tormentas. Entonces mientras sobrevolábamos encima de la tormenta me acordaba de eso y yo decía, Dios, qué diferencia en la tormenta, la angustia que se produce y aquí la paz y la tranquilidad. Finalmente el piloto dijo, señores tripulantes, prepárense, nos vamos a sumergir nuevamente en la tormenta, intentaremos aterrizar. Otra vez la angustia, otra vez la turbulencia, otra vez los movimientos, los sonidos fuertes, las lágrimas de las personas. Yo abrazaba a mi niño con todo el corazón, oraba, clamaba a Dios. Fue una situación realmente difícil. El avión se movía para todos los lados. Finalmente, cuando pudo empezar a planear sobre la pista para aterrizar, en el momento en que iba a aterrizar, la aeronave se desequilibró hacia el lado derecho, casi a punto de tocar la pista, después hacia el lado izquierdo, después hacia el lado derecho nuevamente, otra vez se tambaleaba al lado izquierdo y finalmente se estabilizó un poquito y aterrizó en ese momento. Todos respiramos profundo, aplaudíamos, unos lloraban, dábamos gracias a Dios, se felicitaba al capitán, pero realmente fue un momento de angustia. La enseñanza que me quedó de aquel día es el Dios que cabalga por encima de las tormentas. Poco después, contando esta anécdota, dictando unas clases en una universidad en la que enseñaba, un alumno me contó que él ese día, un alumno de San Andrés, ese día estaba en la isla con unos binóculos en una parte alta, en una parte montañosa de la isla, observando aterrizajes y que en ese momento estaba hablando con un compañero del aeropuerto. Y en ese momento su compañero que trabajaba en el aeropuerto le dijo, tengo que colgar porque se detectó una emergencia, una aeronave en estos momentos está en peligro, tengo que colgar. Él me confirmó cómo a él le tocó ver eso y él me dijo que él realmente observó con sus binoculares ese movimiento del avión. Me contaba además que en la historia aeronáutica de San Andrés esto ha ocurrido en dos ocasiones. En la primera ocasión el avión se accidentó y todos murieron. La segunda ocasión fue nuestro avión que nos pudimos salvar por la gracia y la misericordia de Dios. Quiero yo decir con esto lo siguiente. Aprendí, el mensaje es cabalgar por encima de las tormentas. Dice el Salmo 29 que Dios cabalga sobre las tormentas, sobre las aguas torrenciales, sobre los diluvios. Y es que Él todo lo puede. Usted y yo cuando vienen las crisis de la vida, las tormentas existenciales, tenemos dos opciones.
O nos sumergimos en la tormenta a padecer situaciones, o nos resguardamos, nos refugiamos en Dios que nos ayuda a elevarnos encima de la tormenta. O nos dedicamos a quejarnos, o nos dedicamos a sufrir, a lamentarnos, a contarle a los demás, a hablar a toda hora de ese problema, de esa situación. O más bien canalizamos y centralizamos nuestras fuerzas en Dios, que nos hace cabalgar por encima de la tormenta. Y recordemos que no es tanto lo que ocurre afuera, esa es la tormenta exterior, es más lo que ocurre adentro, la tormenta interior emocional, la perturbación emocional. De ahí la importancia de tener una buena y profunda relación con Jesús para que me ayude a calmar las tormentas de mi corazón. Si nos vamos al Evangelio según San Marcos, nos va a decir que iban en una embarcación los discípulos y Jesús iba dormido y hubo una fuerte tempestad. Y ellos intentaron controlar todo y no fueron capaces, pero al final llamaron a Jesús, lo despertaron y Jesús calmó la tormenta. Les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué no tenían fe? Ellos se quedaron impresionados. Ahí está la clave. Se demoraron mucho en despertar a Jesús, en llamarlo. ¿Por qué no lo llamaron desde el principio? Cuando ya no podían más, cuando estaban a punto de colapsar en su sistema nervioso central, cuando habían sufrido ya, ahí sí después, por última opción, llaman a Jesús. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Están parecidos a los discípulos. Muchas veces nos desgastamos, nos reventamos, nos angustiamos y sufrimos y sufrimos y sufrimos. Y a lo último, cuando ya no podemos más, llamamos a Jesús. Esto que nos enseña que Jesús tiene que ser la prioridad, que lo llamemos desde el principio para no sufrir, que nos encomendemos a Él, que le obedezcamos, que le oremos y la tormenta interna se va a calmar y la tormenta externa no es eterna. Las tormentas externas van y vienen, los problemas van y vienen, pero tenemos que aprender a calmar las tormentas, a sobrevolar por encima de ellas, a trascender, a estar encima de ellas y no inmersos en ellas. Se ha descubierto en la naturaleza que hay aves que aprendieron a volar por encima de las tormentas, que cuando hay tormenta, algunas aves, los pajaritos se esconden en las tormentas en los árboles y allí pueden morir más fácilmente ante un huracán o un vendaval. Los pajaritos huyen a esconderse, pero las aves aprendieron a enfrentar la tormenta en primera instancia, suben por encima de la tormenta hasta que vuelan por encima de ella. Ese es el mensaje entonces, no ser como los pajaritos, correr llenos de miedo, sino por el contrario como las aves, elevarnos a las alturas de la mano de Dios y así salir más que vencedores en toda lucha que estemos librando y que estemos llevando. Te invito para que hagamos un momento de oración. Papá, te entregamos hoy nuestra vida y todo nuestro ser. Hoy sabemos, Señor, que nos falta mucha madurez emocional, mucha inteligencia emocional, pero el Espíritu Santo es el autor de la inteligencia emocional, aquel que nos ayuda a canalizar y manejar y hacer una buena gestión de las emociones. Te pedimos, papá, que nos regales tu Santo Espíritu para que no vivamos a toda hora en un colapso de nervios, para que no vivamos estresados, irritados, apesadumbrados, doloridos, para que no estemos, Señor, con todos estos estados emocionales en conflictos. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a tener sobriedad emocional, a tener una mente tranquila para que no haya tormenta en la mente, pues los pensamientos son fuente de vida o de muerte. Ayúdanos a tener un cambio de nuestras estructuras mentales para que nuestras estructuras o esquemas afectivos, emocionales también cambien. Ayúdanos a tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de la tormenta. Sí se puede, Señor, no es lo que ocurre afuera, es lo que ocurre adentro, no es el mundo exterior, es el mundo interior, no es lo que ocurre allá afuera, es la interpretación que yo hago de lo que ocurre afuera. La felicidad depende de eso, no de lo que pasa externamente, sino de lo que pasa internamente. Concédenos esa gracia, Señor, de que con tu poder y autoridad calmemos los huracanes o las tormentas como tú lo hiciste, Señor. Las podemos calmar en nuestro corazón y si la tormenta externa sigue, podamos sobrevolar por encima de ella y aprender a madurar y crecer, confiando siempre en tu amor y en tu bendición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.